la palabra del Señor. Los cambios siempre afectan, sea para mal o sea para bien. Muchas personas en ocasiones sufren mucho estrés y prefieren no cambiar su estilo de vida porque ven delante de ellos una montaña muy grande que no les permite acceder al cambio. Sin embargo, Dios llama a las personas a arrepentirse. Continuamente el llamado de Dios es arrepiéntanse de sus pecados. Muchos cambian y sus cambios son visibles. Muchos cambian y podemos evaluar sus cambios ya que son visibles. Otros creen que han cambiado porque han hecho algunos cambios que personalmente ellos creen que deben cambiar. Otros creen que han cambiado porque han hecho cambios drásticos en sus vidas. Algunos creen que han cambiado su relación con Dios porque han dejado hábitos pecaminosos que antes les traían malos resultados. Pero esto no tiene nada que ver con el cambio que Dios nos pide en su palabra. Esto no tiene absolutamente ninguna igualdad. El cambio que Dios nos pide es a través y por medio del arrepentimiento. Es así como único nosotros sabremos que hemos cambiado, ya que dejar las bebidas alcohólicas, por ejemplo, por alguna enfermedad en el hígado u otro organismo de nuestro cuerpo humano, no quiere decir que Dios nos ha cambiado. Dejar hábitos pecaminosos por cuestiones de salud no quiere decir que Dios nos ha provisto arrepentimiento y nosotros hemos cambiado nuestra relación con Dios. Lo que quiere decir que dejar hábitos pecaminosos por consecuencias de salud, sea si fumas, si tomas o si consumes alguna sustancia tóxica, no quiere decir que Dios ha cambiado tu vida. Muchos creen que por dejar algunos hábitos pecaminosos, Dios está contento con sus vidas y ellos han cambiado de mal hacia lo mejor. Y por lo tanto no necesitan el arrepentimiento que Dios pide en su palabra, que es arrepentimiento para vida eterna. Este es un tema de suma importancia, ya que en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento continuamente Dios llama a las personas al arrepentimiento. Volveos a mí, arrepiéntase cada uno de sus pecados y vuélvanse a Dios. Este es el arrepentimiento que es para vida eterna, aquel arrepentimiento que solamente lo imparte y lo provee el Espíritu Santo al cuerpo que está muerto en sus delitos y pecados, como bien lo describe Efesios 2:1. Arrepentimiento para vida eterna es la salvación real del alma, es el embrión que contiene todos los elementos esenciales de la salvación. Por eso he titulado el sermón de hoy, Cambia tu dirección. Cambia tu dirección. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo número 17, verso del 29 al 31. Miren el llamado urgente que hace nuestro Señor Jesús. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos o hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda en todo el mundo, en todas partes, se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Aquí se refiere al Señor Jesús. Así que en esta mañana debemos prestar mucha atención para que la palabra no sea quitada de nuestros corazones por el devorador y padre de mentira. Primero, quiero dedicar unos cuantos minutos a considerar el arrepentimiento falso, esa falsedad que a veces podemos ver en muchas personas cuando describen el arrepentimiento. En segundo lugar, quiero considerar los signos que caracterizan al verdadero arrepentimiento.
ya que la palabra arrepentirse es metanoeo, que es un cambio de vida basado en un cambio completo de actitud y de pensamiento. Un cambio de mente y un cambio de pensar en lo relativo al pecado y a la rectitud. Voy a cambiar mi mentalidad y por consecuencia voy a tener un cambio de actitud. Lo que quiere decir que el arrepentimiento comienza adentro, es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Primero, consideremos ciertos falsos arrepentimientos. Voy a comenzar haciendo esta observación. Hay muchas personas que cuando oyen un sermón fiel o una prédica fiel se sienten conmovidos en la medida que van escuchando. Mediante cierto poder que acompaña a la palabra del Señor, en esos momentos ellos están recibiendo cierta confrontación con el pecado que ellos están practicando o las consecuencias del pecado que pudiesen estar atravesando. He visto como pastor a muchas personas que cuando las verdades de la palabra de Dios se han predicado desde el púlpito, se han visto reflejados en lo que se está predicando y en lo que ellos están escuchando. Y he visto a muchas personas llorar amargamente, pero no he visto un cambio posteriormente en ellos. Cuando hemos hecho un llamado en nuestra iglesia, he visto cómo las personas se levantan del asiento, corren hacia el frente para que oremos por él o por ella. Amados, ustedes podrían ser convencidos bajo la predicación del Evangelio y también proponerse ser mejores en cada día. En donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú estés, puedes dar a entender que tú eres cristiano y que te congregas en una iglesia y sin embargo podrías no tener ese arrepentimiento que es para vida eterna. Digo, ustedes podrían saber cuán profundamente necesitan el perdón de Dios y seguir en sus iniquidades. Podrían aún ser pecadores de corazones endurecidos, ya que las raíces de la tentación en los falsos arrepentimientos siempre son producidas por un mal entendimiento, pudiéramos decir inapropiado de la santidad de Dios, un entendimiento incorrecto de lo que es la palabra de Dios y una práctica continua del pecado no confesado. Por ende, esto va a dar una falsa apariencia de una religión sincera. Ustedes también podrían andar humillados delante de un Dios por cierto tiempo, como por ejemplo, estamos atravesando todavía la pandemia COVID-19. Sin embargo, podrían seguir esclavos de sus transgresiones y pecados. Y podrían quizás por cierto tiempo que ha durado la pandemia o que está durando la pandemia, dejar de cometer ciertas iniquidades. Y a la vez podrían estar deleitándose en las mismas iniquidades las cuales pudieron dejar por el tiempo que duró la pandemia cuando comenzó con la situación crítica. Muchos tienen miedo de la condenación eterna, pero no tienen miedo de practicar voluntariamente el pecado. Tienen miedo del infierno, pero no les temen a sus iniquidades, ni al Dios que un día los va a juzgar. Tienen miedo de ser arrojados al pozo del infierno junto con Satanás y sus seguidores, pero no sienten temor de endurecer sus corazones contra los mandamientos divinos. No se engañen ni se dejen engañar. En este punto yo creo que cada uno de nosotros debemos de examinarnos a través de la palabra de Dios y comprobar si andamos en una fe verdadera y si hemos tenido el arrepentimiento que conduce para vida eterna. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 13, verso número 5, lo describe de esta manera: examínese para saber si su fe es genuina. Examínate para saber si tu fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. De no ser así, ustedes están muertos en sus delitos y pecados.
De no ser así, ustedes no tienen el arrepentimiento que produce el Espíritu Santo y por ende me provoca un cambio de actitud. Podrían andar humillados por un tiempo. Sin embargo, no arrepentirse nunca delante de Dios. Podrías acercarte a Dios y decirle aún más que eres un miserable. Yo lo he escuchado muchas veces. Soy un miserable, soy un pecador, y en la misma manera que lo dices, podrías deleitarte en tu autojusticia. Gloriosamente es así. Podrías enumerar una larga lista de los pecados que has cometido sin un sentido espantoso de tu culpa. Podrías también estar enumerando todos tus pecados, escribirlos aún sin una sola chispa de odio en base a tus acciones e iniquidades. Digo que podrían llegar a entender sus faltas, sin embargo, no tener arrepentimiento para vida eterna, la cual produce el Espíritu Santo. Hay arrepentimiento de los cuales oyes hablar a los hombres que no aseguran la salvación de una persona que haya nacido de nuevo o que pretende haber nacido de nuevo. Hay arrepentimientos que no son dignos de una persona que haya nacido de nuevo, excepto remordimiento a causa de la vida normal y natural, porque solo son efectuados por el poder de la conciencia y la voz natural de los hombres que les habla. Puede haber un remordimiento en tu vida a causa de las consecuencias que pudieras estar atravesando por algún pecado que has cometido, mas no arrepentirte del pecado que te llevó al desastre. Y un ejemplo de ello lo vemos en la persona de Judas Iscariote. Mateo 27, 3 al 5 dice lo siguiente: entonces Judas, el que lo había entregado al Señor Jesús, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y se fue y se ahorcó. Judas sentía remordimiento, pero no era un arrepentimiento para vida eterna, según Dios lleva a la persona a la salvación. Él estaba entristecido por las consecuencias de su crimen. Tenía que disfrutar el arrepentimiento para que él no fuese a ahorcarse. Pero no, él sintió remordimiento. Él estaba mal dispuesto a reconocer a Jesucristo como su Señor. El remordimiento es un falso arrepentimiento. Judas se ahorcó no por arrepentimiento, sino sintió remordimiento, y eso fue lo que le llevó a quitarse la vida. Por lo tanto, el remordimiento, aunque pueda parecer que hay sufrimiento, que hay tristeza, no es otra cosa que un falso arrepentimiento. Y eso también lo vemos en la vida de Caín. La queja lastimosa de Caín revela el remordimiento por las consecuencias de su pecado en vez de por su culpabilidad. ¿Qué tengo yo que ver con mi hermano? La tristeza del mundo no es un verdadero arrepentimiento, sino un mero remordimiento por las consecuencias del pecado, y esto produce amargura, dureza de corazón, desesperanza, y por lo tanto al final produce muerte. Eso quedó ilustrado en la vida de Judas y queda ilustrado en la vida de muchas personas que sienten remordimiento por las consecuencias, mas no arrepentimiento por el pecado que los llevó a las consecuencias que están atravesando. Solo el remordimiento por la terrible cosecha de haber pecado contra Dios llevó a Judas a quitarse la vida. Cuando existe remordimiento por las consecuencias del pecado y no arrepentimiento por el pecado, existe la posibilidad de cometer el mismo pecado o un pecado mayor, buscando así en malicia la manera de no enfrentar las mismas consecuencias. El apóstol Juan nos ha dejado valiosos consejos morales y espirituales en sus epístolas.
Él dice que la persona que ha nacido de nuevo no puede continuar en pecado. No puede pecar y a la misma vez tener arrepentimiento en su vida. No, porque ha sido nacida de nuevo, tiene el poder del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo provee en esa persona el deseo de arrepentirse, porque produce en nosotros tristeza. De lo contrario, la continuación en el pecado de esa persona indica el hecho de que no ha tenido la experiencia de un nuevo nacimiento. Y pastor, ¿puedes buscarme qué verso de la Biblia avala lo que usted está diciendo? Te invito a que abras tu Biblia en primera carta de Juan, capítulo número 2, verso número 4. Dice así: el que dice yo le he llegado a conocer, el que dice yo creo en Dios, el que dice Él es mi Dios, el que clama a Dios pensando que Dios le está escuchando y a la misma vez deleitándose en sus pecados, el que cree en Dios y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Esto es demasiado fuerte. Esto es demasiado fuerte. En otras palabras, el que ha llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, en otras palabras, validando el tema de hoy, los falsos arrepentimientos, podemos decir aquí que el que dice que ha llegado a conocer a Dios y no guarda sus mandamientos, es un falso arrepentimiento lo que ha ocurrido en sus vidas. No existe un arrepentimiento genuino. Por lo tanto, no podemos decir que esa persona practicando el pecado ha nacido de nuevo, aunque él diga o ella diga que creen en Dios. Recuerda, los demonios también creen y tiemblan. El endemoniado de Gadareno, él dejó claro quién era Jesús. Él dijo: tú eres el Hijo de Dios. Los demonios también creen. La diferencia de los demonios es que no guardan los mandamientos de Dios. Segundo, ahora viendo que hay muchas falsas clases de arrepentimiento, tengo la meta de mostrarte el verdadero arrepentimiento, con el cual espero que si crees en Dios lo puedas saborear y lo puedas vivir. De lo contrario, estarías en estos momentos condenado eternamente en caso de que partas de esta vida sin el arrepentimiento que es para vida eterna. El verdadero arrepentimiento, en otras palabras, consiste en hacer frutos dignos de ese arrepentimiento que demuestre que en ti hubo un cambio de mente y por lo tanto ha habido un cambio en tus actitudes, y eso se puede ver cuando comenzó a obrar en tu interior el Espíritu Santo a favor de Dios. Si nuestra mente no ha cambiado, nuestras actitudes no han cambiado. Por lo tanto, una de las formas o maneras de evaluar el verdadero arrepentimiento consiste en ver las acciones de las personas. Porque el arrepentimiento es un cambio de mente que por ende lleva a un cambio de actitud. Y para evaluar si en una persona hubo un cambio de mente producido, en este caso por el Espíritu Santo, que lleva al arrepentimiento a vida eterna, tú puedes hacer un examen a través de sus actitudes. Y ahí llegarás a la conclusión si esa persona ha nacido de nuevo o esa persona simplemente no ha nacido de nuevo. No es difícil ver las acciones de una persona y llegar a la conclusión si ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Para mí no es difícil, espero que para ti tampoco lo sea, porque la Biblia dice que el que cree en Él guarda sus mandamientos. También Romanos capítulo número 8, verso número 14, dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu Santo no nos guía a ninguna mentira, sino que Él nos guía a toda la verdad, como bien lo dice Juan 16:13. Todo nuestro entorno para con Dios tiene que haber cambiado una vez que hemos nacido de nuevo, ya que adoramos a un Dios santo y representamos a su Hijo. Hechos
26:20, miren lo que dice en cuanto a estos frutos que debemos dar debido al verdadero arrepentimiento. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas. Obras que puedan ser validadas que hubo un cambio en tu vida. No obras que confundan si en verdad o no hubo un cambio en ti. Ojo, no esperen tener, y lo repito, no esperen tener un perfecto arrepentimiento al comienzo de sus vidas. Como tampoco podemos esperar de un recién nacido que actúe como un chico de 12, como un adulto. No, es un proceso. Recuerda que estamos ilustrando el nuevo nacimiento. Tienes que comenzar, tienes que desear como niño recién nacido la leche. Te vas a caer, vas a tropezar, pero hay algo en ti que te va a proveer y te va a ayudar a que tú sientas dolor, sientas angustia. No puedes esperar en tu comienzo, después de haber nacido de nuevo, un perfecto arrepentimiento. Pero sí vas a sentir tristeza y angustia producida por el Espíritu Santo, y luego bajo la gracia divina irás de poder en poder hasta que el pecado cada día se va reduciendo en tu vida, hasta que al final tú vas a odiar y vas a aborrecer el pecado como una serpiente o una víbora cuando tú lo ves. Y entonces estarás tan cerca, muy cerca de la perfección del arrepentimiento, que es para vida eterna. Pero repito, es un proceso el cual el Espíritu Santo ha comenzado a obrar en aquella persona que Él ha hecho nacer de nuevo. Ahora ustedes se preguntarán: pastor, ¿cuáles son los signos verdaderos del arrepentimiento? Hay muchos, pero quiero darte uno que yo creo que te va a ayudar mucho a comprender esto que hemos venido diciendo. Se tiene que sentir angustia por el pecado, no deleite por el pecado. Porque el arrepentimiento es arrepentirte de tus pecados. Por lo tanto, debes sentir angustia por el pecado. Nadie se arrepiente jamás del pecado sin sentir algún tipo de angustia a la vez por el pecado. Puede ser más o menos intensa de acuerdo con la manera que Dios nos llama y de acuerdo a la manera o a la magnitud del pecado que hemos cometido. No nos importa cuando llega, pero en algún momento sentirás angustia por el pecado, porque has nacido de nuevo. De lo contrario, no sería arrepentimiento para vida eterna, arrepentimiento que ha sido dado a un cristiano. Nadie puede venir a Cristo, escúchame, nadie puede venir a Cristo y conocer su perdón sin sentir que el pecado es una cosa odiosa y sucia. Pues fue eso lo que llevó al Señor Jesús a la cruz. Fue eso lo que hizo que Él quedase abandonado en la cruz y sobre Él recayera toda la ira de Dios. Por lo tanto, nadie puede venir a Cristo y conocer su perdón sin sentir lo odioso y lo sucio que es el pecado. ¿Cómo podrían pensar que son salvos practicando la misma iniquidad que llevó a la cruz a Cristo y que Cristo justificó ahí en la cruz? Es imposible que una persona puede creerse que es salvo o salva practicando las mismas iniquidades que antes él o ella practicaba. La Biblia describe que el que practica el pecado es hijo del diablo. No hay un término medio. No existe algo como que, bueno, practico el pecado y por otro lado soy hijo de Dios o creo en Dios. No, el Evangelio promete salvación únicamente a aquellos que realmente se arrepienten. No hay un verso en las Escrituras, aunque hoy podemos decir que se han levantado muchas falsas doctrinas y teologías. Dios no promete salvación a todo el mundo. Quiero decirte esto: Dios promete salvación únicamente a aquellos que el Espíritu Santo regenera. Fuera de ahí, Él no promete salvación a la humanidad completa. Lo que yo quisiera que entendieran es que el pecado debe
producir en ti, si crees en Dios, una angustia real. Para mostrar el arrepentimiento, aunque sea mínimo, debe haber angustia. Debe haber un gemido, aunque no haya palabras. Debe haber por lo menos un suspiro, aunque no haya lágrimas. Jonathan Edwards, pastor, profesor, teólogo, fue utilizado por Dios para uno de los más grandes avivamientos que hubo en los Estados Unidos. La enciclopedia británica lo llama el académico más brillante en toda la historia de los Estados Unidos. Y él predicaba de esta manera: mientras que en una persona, no haya comenzado un genuino arrepentimiento interior, escuchen esto, Dios no tiene ninguna obligación para con él o con ella. Mientras que en una persona no haya comenzado un genuino arrepentimiento interior, Dios no tiene ninguna obligación para con él o para con ella. El arrepentimiento es el único medio por el cual aquellos que están cautivos en el pecado pueden ser libres y pueden ser restaurados. No hay ninguna nueva identidad en Cristo si no hay un arrepentimiento genuino. De hecho, Pablo, cuando les escribe a la iglesia de Corintio, él les dice que pudieran diferenciar la tristeza del mundo y el arrepentimiento que conduce a salvación. En la segunda carta, capítulo número 7, verso número 10, él lo describe tan claramente que dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento no es solamente tristeza, es también una decisión. Esta tristeza es el pesar por haber despreciado a un Dios santo. Esta tristeza es el pesar por habernos rebelado en contra de su autoridad y en contra de su palabra, por haber sido indiferentes a su gloria. Fue un gran pesar como este el que llevó al apóstol Pedro a llorar amargamente después de haber negado a su Señor. El Señor Jesucristo vino con un propósito igual. En Lucas 5:32 él dice: no he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Saben por qué no vino a llamar a justos? Simplemente porque no hay nadie justo a menos que Cristo lo justifique y les conceda el arrepentimiento. Entonces estarían justificados y eso los convierte en personas justas delante de Dios. Por lo tanto, no hay justo. Y Romanos capítulo número 3, verso número 10 describe esta gran verdad. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Esa es la razón por la cual Jesucristo no vino a llamar a justos, porque no hay en esta tierra una persona justa. Para ser justos debemos de pasar por la cruz. Es la cruz el acto redentor que existió, que hubo en la cruz, que es tan real, el único que nos puede justificar. Por lo tanto, el arrepentimiento es un cambio de mente obrado y operado por el Espíritu Santo, que es capaz de hacernos comprender lo errado que estábamos y el mal que estábamos haciendo. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Podemos decir que la palabra de Dios produce convicción de pecado y también la decisión de cambiar nuestro modo de ser y de vivir. Si nos convence, quiero llamar tu atención, es que nos deja sin argumentos en cuanto a alguna defensa que nosotros pudiésemos levantar a favor del pecado. Y esto es muy común en las personas. A veces las personas defienden el pecado y a la misma vez dicen creer en Dios.
Bueno, la pregunta es, como le digo a mi amada iglesia Fuente de Gracia, por lo menos tengamos sentido común. A veces yo digo que no hay que ser tan teólogos para entender ciertos principios bíblicos. Y este es uno. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá. Y convencer no es más nada que dejarte sin argumentos. Pero si tú estás defendiendo el pecado, por lo menos ten sentido común. Simplemente es que no has sido convencido. ¿Por qué crees que tienes algunos argumentos que pueden presentarse a favor tuyo para luchar contra lo que la Biblia o el Espíritu Santo dice a través de las Escrituras? Por lo tanto, sin convicción no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay conversión. El Espíritu Santo te convence, te deja sin argumentos de defensa a favor del pecado. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, una de las grandes maravillas que Él hace es que no nos permite defender el pecado, porque hemos sido convencidos. Este arrepentimiento no es solamente una expresión de deseos. Podemos ver que Dios da una orden y llama a todo el mundo, en todo lugar, a que se arrepientan, a que cambien su dirección, a que se vuelvan a Dios. Hechos 17:30 dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora ahora ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento no es solamente manifestar nuestro error. Fallé, no hice las cosas bien, creo que no fui sabio. No se trata nada de eso. El arrepentimiento debe ser genuino y debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, usted se preguntará: ¿cómo yo hago visible el arrepentimiento genuino en mi vida? ¿O cómo ya sé que es un arrepentimiento genuino o bíblico que ha ocurrido en mi vida? ¿O cómo yo puedo evaluar a esas personas que dicen que creen en Dios y que se han arrepentido? Quiero darte algunos frutos que produce el Espíritu Santo. Son muchos, pero quiero darte algunos para poder ayudarte. Veamos lo siguiente. Número 1, el arrepentimiento verdadero da un deseo por abandonar el pecado. Un deseo por abandonar el pecado. Es aborrecer el pecado como pecado, no aborreciendo el pecado por sus consecuencias, sino aborrecer el pecado porque pecamos contra un Dios santo. Ezequiel 14:6 dice: por lo tanto, diles a los israelitas, esto dice el Señor soberano, arrepiéntanse y abandonen sus ídolos y dejen de cometer ya sus pecados detestables. Abandonar es dejar solo algo o a alguien, alejarse de eso, no volver a tener interacción con eso o con aquello. Todos sabemos lo que es abandonar, pero aquí hay dos cosas muy fundamentales. Por un lado, arrepiéntanse, y por otro lado, en la misma manera que la persona se arrepiente, debe abandonar. No podemos decir que tú te arrepientes de tus pecados y en la misma manera que tú te arrepientes de tus pecados o crees que te has arrepentido de tus pecados, no abandones tus pecados y persistas en tus iniquidades. Número 2, el arrepentimiento verdadero da como resultado una confesión de tus pecados. Existe muchas bendiciones en confesar los pecados y en no esconder nada en el corazón, pues Dios lo sabe todo. Si tenemos al Espíritu Santo, Él nos va a proveer el confesar nuestros pecados. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, o sea, el que los esconde, no porque Dios no ve cuando tú los escondes, no se trata de eso, porque mira lo que dice: no prosperará más el que los confiesa. Se trata de no confesar tus pecados, porque a veces muchas personas no confiesan sus pecados, pero la Biblia dice que el que los confiesa y se aparta. ¿Se dan cuenta?
¿Por qué? Porque el confesar produce eso, apartarte de tus pecados. Esa persona que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Qué le vamos a esconder a Dios? Pero cuando tú no confiesas tus pecados, tú comienzas a enfermarte espiritualmente. Tienes que reconocer delante de Dios tu pecado y apartarte de él lo más pronto posible, o te enfermarás espiritualmente. Confesar es eso, un intenso lamentar por el pecado, angustia, dolor, que te va a llevar a decirle a Dios: el pecado es contra ti, y vas a llamar el pecado por su nombre. No lo vas a adornar, no vas a tratar de esconderlo. Siempre hay una gran bendición en confesar y apartarse del pecado. Las personas, cuando no se apartan de sus pecados, es porque no lo están confesando. Porque muchos creen que no es necesario confesar el pecado. Pero el no confesar tu pecado te va a llevar a ti a incurrir nuevamente en el pecado. Número 3, el arrepentimiento verdadero da como resultado apartarse del pecado. El arrepentimiento verdadero es un cambio de mente, lo hemos visto, que trae consigo un cambio de actitud. Es una transformación del corazón, es una transformación total de la vida, no parcial, sino total de la vida. Es odiar el pecado, es aborrecerlo como Dios lo aborrece. Isaías 55:7 dice lo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. No podemos ver el arrepentimiento como áreas segmentadas de nuestras vidas. Soy una persona que valoro el arrepentimiento el domingo en la mañana, pero el lunes en mi trabajo hago todos los males que pudiera hacer con tal de ganar o tener grandes ganancias. No funciona así, porque el arrepentimiento transforma toda tu vida, no una parte de tu vida. Como bien dije al comienzo, muchas personas piensan que han cambiado simplemente porque han dejado hábitos pecaminosos en sus vidas. Y se olvida que tú puedes dejar hábitos pecaminosos, pero pueden ser producidos ¿por qué? Por la enfermedad, por consecuencias de hace mucho tiempo, por no tienes opción. Hay personas que tienen que dejar ciertos hábitos pecaminosos porque ya no tienen opción. Ya se ven entre la espada y la pared y tienen que rendirse. Pero eso no quiere decir que Dios te ha concedido el arrepentimiento para vida eterna. El arrepentimiento abarca toda tu vida, porque es un cambio interior. El arrepentimiento, número 4, verdadero, da como resultado un deseo por la santidad, un deseo genuino por lo santo. Es el deseo de poner en práctica las escrituras que nos enseñan a andar en justicia y en santidad. Es saber que fuimos perdonados por un Dios santo, santo, santo. Es saber que ese Dios santo, santo, santo ha inspirado su palabra, que también es santa, santa, santa. Es comprender que todo lo que lleva el nombre de Dios es santo, santo, santo. Su iglesia es santa, sus hijos son llamados santos. El tabernáculo del Antiguo Testamento era santo. Todo era santo, todo lo que lleva el nombre de Dios es santo. Por lo tanto, no podemos tratar con trivialidad cualquier cosa que lleve el nombre de Dios. Y un hijo nacido de nuevo entiende esto. Un hijo nacido de nuevo sabe que ha sido redimido, comprado y salvado por un Dios santo. Su santidad la podemos ver descrita cuando en la cruz Él decide abandonar a su Hijo porque cargaba el pecado de aquellos que iban a creer en Él. Dios en su palabra santa nos pide que nos vistamos de santidad. Y esa es una de las vestimentas del cristiano. Un anhelo, un profundo deseo por la santidad. Efesios 4:24 dice lo siguiente: y vestidos del nuevo hombre según Dios.
en la justicia y santidad de la verdad. La verdad es Jesucristo. Él es la verdad. Así que por la gracia de Dios anhelamos la santidad, porque Dios nos ha dado un corazón nuevo. Y ahora somos copartícipes, somos herederos de las grandes bendiciones espirituales. Y una de las bendiciones espirituales que tenemos aquellos que hemos nacido de nuevo es que tenemos al Espíritu Santo, el cual cuando pecamos lo contristamos. Nos entristecemos, sentimos dolor, pero también provee el gozo, provee la gracia. Nos provee el poder perseverar en ese evangelio que un día fue presentado en nuestras vidas y que nos hizo nacer de nuevo. Por eso es que anhelamos siempre andar en la verdad. Mateo 1:21 dice así: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Es imposible que Dios te salve, te conceda arrepentimiento y, repito, tú sigas en tus pecados. La Biblia dice que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, de manera que ya no eres esclavo del pecado. Ya el pecado no se enseñoreará sobre ti. Ya eres libre porque el Hijo te hizo libre. Él vino a salvarte de tus pecados, de manera que el grillete ya llamado pecado ya no te domina. Ya no eres esclavo, ya no tienes como amo el pecado. Ahora eres siervo de Cristo, llamado por Cristo para las buenas obras que Él preparó de antemano para que tú, como nacido de nuevo, anduvieses en ella. Pero último punto es que el arrepentimiento produce como resultado el servicio. El arrepentimiento produce el servicio. Tesalonicenses, primera carta, capítulo número 1, versos 9 y 10, lo describe de la siguiente manera: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, de cómo se convirtieron, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Noten aquí cómo se convirtieron para servir. Por lo tanto, una de las formas, maneras o frutos de ver el arrepentimiento en una persona es su servicio en su iglesia local, en su comunidad, en su trabajo, en su familia. El servicio demuestra que en ti y en mí hubo un arrepentimiento o ha comenzado a orar el Espíritu Santo, el cual nos está produciendo un arrepentimiento genuino. Y eso lo podemos ver en la medida que servimos. Pero dolorosamente muchos invierten este término. Muchos creen en Dios, pero para que le sirvan a Él o a ella. Quiero decirte que no funciona así. La Biblia dice que se convirtieron de los ídolos para servir, no para ser servidos. Y un ejemplo de esto lo vemos en la persona del Señor Jesús, que Él dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Bueno, si el Señor Jesús dice eso, y ahora Pablo aquí dice que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos para servir a Dios, yo creo que no hay mucha duda en esto. No hay mucha duda, es fácil de comprender. Por lo tanto, el arrepentimiento produce servicio. Si no estás sirviendo a Dios en cualquier área de tu vida, a través de tus talentos, a través de tus dones, a través de tus recursos, a través de lo que el Señor por gracia te ha permitido tener y obrar, yo creo que debes reconsiderar si en ti hubo una conversión. Te lo digo literalmente, porque cristianos pasivos no produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce cristianos activos, con deseo de servir en su iglesia local, en la comunidad, en su trabajo, predicando el Evangelio, haciendo obras de las cuales ya Dios predestinó para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cómo puedo buscar ese arrepentimiento? ¿Cómo yo puedo buscar este arrepentimiento? Y si estoy, y hasta aquí he sido convencido de que
he tenido un falso arrepentimiento, ¿cómo yo puedo entonces, Pastor Iván, buscar ese verdadero arrepentimiento? Espero que hasta aquí el Espíritu Santo te haya dado convicción de justicia, de pecado y de juicio, de manera que en estas 7 características tú puedas comprobar y puedas también atesorar y guardar cómo tú puedes buscar este arrepentimiento. Deseo profundo de terminar con el pecado. Deseo profundo por terminar con el pecado, porque es un gran pesar en tu corazón. Nadie que tiene el Espíritu Santo anda libre, sin peso y a la misma vez pecando. Deseo ardiente por pelear la buena batalla de la fe. Deseo ardiente. Un celo profundo por abstenerse de las lascivias carnales y de las lujurias de la carne. Un profundo deseo por abstenerse. Una certeza de nunca volver al camino de la esclavitud, sino renunciar y a todo lo oculto y a la vez anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Comenzarás a predicar el Evangelio sin temor de ningún tipo. Un anhelo profundo de andar en santidad todos los días de tu vida. No el domingo en la mañana. No, el domingo en la mañana es el resultado de 6 días a la semana. No pensamos competir en 1 hora y media que nos reunimos en el culto contra 6 días que tiene la semana. No, el domingo en la mañana no es para demostrar tu santidad. Tienes que entender que hay 7 días a la semana que Dios demanda de nosotros, 24/7, 7/24, que seamos santos, que seamos luz y que seamos sal. Un deseo de complacer a Jesús en todos tus caminos. Si estás en tu trabajo y has creído en Dios, sabes que Dios es omnisciente y es omnipresente. Allí tú vas a tener el deseo de glorificar a Dios, porque para eso Él te hizo nacer de nuevo y para eso te concedió por medio del Espíritu Santo el arrepentimiento. Un anhelo profundo por vivir a los pies de la cruz con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Vas a pecar, pero vas a ir al pie de la cruz. Te vas a encontrar con tu Redentor, con tu Perdonador, y le vas a confesar tu pecado y vas a estar seguro que Él te va a perdonar, porque Él es fiel para perdonar. ¿Cuáles son las evidencias de ese arrepentimiento verdadero? Lo vas a aceptar. Y vas a ver una oportunidad que Dios te está dando de que te arrepientas. Por eso es que cuando miramos una vida centrada en el Evangelio, vemos que en aquellos que hemos nacido de nuevo, podemos evaluar la vida centrada en el Evangelio de esa manera: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Así el Señor nos va llevando hasta llegar a la gloria. Él sabe que del lado acá nosotros necesitamos esas 2 cuestiones. Arrepentimiento. Debemos arrepentirnos continuamente de los malos pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestra cosmovisión, de a veces de no haber aprovechado la oportunidad de predicar o compartir el Evangelio con una persona, aún en mi trabajo, aún en mi familia o quizás en otro lugar. Pero también vamos a demostrar que en nosotros hubo un cambio. Nuestras acciones van a validar que en nosotros hubo un cambio de mente, por lo tanto hubo un cambio, y es visible, de actitud y de proceder en todas nuestras áreas. Formas visibles en las que esto se puede medir. Muchas personas a veces creen que han cambiado y su lenguaje sigue siendo el mismo. Lenguaje soez, ofensivo, lleno de malicia. Entonces, como que uno se pregunta, ¿ha habido un cambio en esas personas? No lo ha habido, porque el arrepentimiento comienza en nosotros y las evidencias son visibles después. Por lo tanto, lo vamos a efectuar. Lo acepto, lo demuestro y lo efectúo a través de la confesión del pecado por medio de la oración a Dios. El arrepentimiento produce confesión de nuestros pecados, y esa confesión nosotros la vamos a ver cuando vamos a Dios reconociendo quién es Él por medio de la oración.
Amados hermanos, amada iglesia Fuente de Gracia, hemos visto dos tipos de arrepentimiento. El falso arrepentimiento lo podemos titular como el remordimiento por las consecuencias, pero también hemos visto el verdadero arrepentimiento. Sé que de este tema podemos hablar mucho más de lo que hemos hablado. Podemos hacer polémica de esto, podemos hacer inclusive un curso del arrepentimiento. Lo difícil es decir: Señor, reconozco mi error, reconozco mi pecado, lo confieso y me arrepiento y me aparto de él. Por la gracia tuya soy hoy lo que soy. Quiero decirte que sin arrepentimiento no esperes ser salvo de la ira de Dios. Si no te apartas de las prácticas consecutivas de tu pecado, no esperes reunirte con el dador de la vida eterna en los cielos para siempre. Oro por ti en esta mañana para que el Señor provoque en ti el deseo del verdadero arrepentimiento. Y si estás en ese falso arrepentimiento, salga corriendo allí al pie de la cruz. Preséntate y dile al Señor Jesús: aquí estoy porque he sido impactado por tu palabra y quiero disfrutar ese arrepentimiento para vida eterna. Padre, gracias te doy en el nombre de Cristo por el privilegio tan grande de escuchar tu palabra. A todo el que escucha y ve esta predicación, concédele el arrepentimiento para vida eterna. Sabemos, Señor, que sin arrepentimiento no estaremos contigo por una eternidad. Por lo tanto, Señor, el arrepentimiento es el embrión de la salvación. A todo el que la vea, a todo el que la escucha, a todo el que la comparta, provéele arrepentimiento para salvación. Tuyo es el poder, la gloria y el honor. Gracias como siervo por permitirme compartir con mis hermanos tu palabra, que es viva y eficaz. En el nombre